El plan migratorio de Trump, un nuevo enfoque en la política de inmigración. El nuevo presidente Donald Trump ha confirmado la implementación de un agresivo plan migratorio tras ganar las elecciones del 2024. La inmigración vuelve a estar en el centro de la política estadounidense. Trump prometió eliminar todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. Ahora, tras su victoria, esas promesas se traducen en acciones concretas para endurecer aún más la gestión migratoria. Uno de los primeros puntos de su agenda será ejecutar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. Esta medida busca reducir la inmigración ilegal y enviar un mensaje claro de control estricto en las fronteras. Esta operación presenta desafíos logísticos enormes. Identificar y detener a los inmigrantes indocumentados requerirá la movilización de recursos estatales y federales a gran escala. Además, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen implicará coordinarse con gobiernos extranjeros, lo cual podría complicarse debido a las tensas relaciones diplomáticas. El impacto económico de esta operación masiva podría ser significativo. La mano de obra inmigrante es fundamental en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios. Diversos estudios indican que la ausencia de trabajadores inmigrantes podría alterar profundamente algunas industrias. En sectores como la agricultura, la falta de mano de obra podría derivar en pérdidas millonarias. Las imágenes de agentes federales irrumpiendo en domicilios para detener a familias, incluyendo niños y ancianos, también podrían provocar una fuerte controversia pública. Trump también ha anunciado la restauración de programas migratorios polémicos como la política de tolerancia cero. Esta política separaba a familias de migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera. En el 2018, la política de tolerancia cero afectó a más de 4.600 niños, de los cuales aún hay 1.360 que no se han reunido con sus padres. Este programa generó un enorme rechazo a nivel nacional e internacional. Trump planea reactivar otros programas como los protocolos de protección de migrantes y el acuerdo de cooperación de asilo. Estos programas permitían devolver a los migrantes a México o a otros países mientras esperaban sus solicitudes de asilo. El uso del Título 42 ya fue criticado durante la pandemia de COVID-19 por organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones denunciaron que se utilizaba para evitar tramitar solicitudes legítimas de asilo. Perdona la pausa, pero si te está gustando el estudio, suscríbete al canal y dale like. Déjanos en los comentarios qué opinas y si quieres que estudiemos otro tema en concreto. Gracias. Y ahora continuemos. Trump también retomará la prohibición de entrada para viajeros provenientes de países considerados de riesgo para el terrorismo. La nueva versión de esta prohibición será más fuerte que nunca, según sus palabras. Otra de las promesas de Trump es eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Quiere firmar una orden ejecutiva que retire el pasaporte y el número de seguridad social a estos niños. La 14ª enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía a cualquiera nacido en territorio estadounidense. Para cambiar esto, se necesitaría un fallo favorable del Tribunal Supremo o una modificación constitucional. Incluso dentro del Partido Republicano, esta propuesta tiene un apoyo limitado. Solo el 46% de los republicanos y el 30% de los demócratas respaldan eliminar la ciudadanía por nacimiento. La respuesta de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ya se está organizando. Muchas de estas entidades están preparando litigios para enfrentar las políticas migratorias de Trump en los tribunales. El Título 42 también será reactivado por Trump, argumentando razones de salud pública para expulsar a inmigrantes. Alega que algunos migrantes traen enfermedades contagiosas como tuberculosis. La falta de trabajadores podría provocar un aumento en los costos de producción, lo que derivaría en precios más altos para los consumidores. Además, el impacto en el consumo interno sería negativo. El presidente Trump también busca fortalecer la seguridad en la frontera. Esto incluye la continuación de la construcción del muro y un aumento en la presencia de agentes de seguridad y militares. La construcción del muro y el refuerzo de la seguridad fronteriza cuentan con apoyo entre el electorado republicano. Sin embargo, muchos cuestionan la eficacia real del muro y su elevado costo. Estas políticas encuentran respaldo en parte de la opinión pública. Una encuesta reciente muestra que el 55% de los estadounidenses está a favor de reducir la inmigración, el nivel más alto desde los atentados de 2001. En términos económicos, la deportación masiva de inmigrantes podría tener graves consecuencias.
Sectores que dependen de la mano de obra migrante, como la agricultura y la construcción, serán los más afectados. El Congreso, con mayoría republicana, podría facilitar la implementación de estas políticas. Además, algunos demócratas han endurecido sus posturas hacia la inmigración, lo cual podría ayudar a que ciertas medidas tengan respaldo bipartidista. La comunidad migrante y sus aliados no se quedarán de brazos cruzados. Ya se están organizando para apoyar a quienes puedan verse afectados y litigar contra cualquier medida que consideren violatoria de los derechos humanos. Las redes de apoyo locales están movilizándose para mitigar el impacto de estas políticas. Se están organizando campañas de concienciación y recaudación de fondos para ayudar a las familias afectadas. En resumen, el plan migratorio de Trump marcará un antes y un después en la gestión de la inmigración en Estados Unidos. Aunque cuenta con apoyo significativo, también enfrenta fuerte oposición. La implementación de estas políticas tendrá profundas implicaciones no solo para los migrantes, sino también para la economía y la sociedad estadounidense en general. La sociedad está dividida y las implicaciones de estas medidas apenas comienzan a verse. Seguiremos atentos para analizar el desarrollo de esta situación y sus consecuencias. Si quieres mantenerte informado sobre los efectos de estas políticas y los próximos movimientos del gobierno de Estados Unidos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos un comentario, ¿tú qué opinas?